en la revisión del concepto de las fake news, ¿ya? Les quería compartir una noticia que se la subí la vez pasada, ¿ya? Pero para que la comentemos hoy día, ya que la extraje de la tercera, ¿ya? Tiene que ver un poco con estos sentimientos que incentivan un poco las fake news, ¿ya? Por ejemplo, lo que pueden provocar, como la ira, el miedo, el temor. O si queremos, desde lo que se alimenta la fake news, ¿ya? Que son estos sentimientos que son propios de estas emociones que están como exaltadas, ¿ya? Entonces se aprovechan un poco de eso, intentan llamar la atención de nosotros como espectadores, ¿ya? Y empieza así, dice, miente, miente, que algo queda, ¿cierto? Ya este refrán, este adagio, ya nos dice mucho, o sea, nos dice un poco en relación a que la mentira se propaga rápidamente y que a veces es más creíble que la misma verdad, ¿ya? Parte un poco de esta idea. Entonces dice un viejo refrán que es tan antiguo como la mentira misma, utilizado a lo largo de los años por variopintos personajes históricos, tales como el faraón Ramsés, Alejandro Magno y Voltaire. O sea, tenemos desde esta idea de los grandes emperadores, ¿verdad? Ustedes recordarán por historia que Alejandro Magno igual se nos muestra como una figura importante y poderosa dentro de la historia de Roma, ¿ya? Lo mismo pasa con Ramsés, ¿cierto?, en Egipto, ¿ya? Sin embargo, la idea que nos está mostrando acá es que también construyeron su imperio en base un poco en relación a los engaños, ¿ya? Bueno, eso habrá que verlo, desmitificarlo a través de la historia, ¿ya? Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa realmente es ver cómo se difunden estas noticias a lo largo del tiempo, sus consecuencias que ha traído para la sociedad en la distinta época y sobre todo para nosotros ahora en la actualidad con las redes sociales, ¿ya? Y también nos ejemplificaban acá con Voltaire, ¿cierto? Que fue uno de estos grandes pensadores y, ¿cierto? Del periodo de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces hace referencia a una técnica propagandística que busca establecer como cierta una propuesta falsa, ¿ya? El mismo Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, acuñó su propia versión indicando que si se dice una mentira suficientemente grande y se repite continuamente, la gente comenzará a creerla, ¿ya? Justamente un poco apunta a lo mismo, ¿cierto? O sea, que la mentira a veces se instala, ¿cierto? Engañando a las personas, ¿ya? Y las personas le creen no porque no sean capaces de ver la mentira, sino que a veces lo dicen líderes carismáticos, líderes que muchas veces tienen el don de la palabra y apuntan a lo que la gente quiere escuchar. Ya lo que pasa muchas veces en política, por ejemplo. Ya, entonces la gente cree en eso, pero lamentablemente las intenciones que hay detrás no siempre son buenas. ¿Ya? Bien, pese a la derrota nazi, la idea de la mentira sistemática como estrategia de propaganda subsiste, o sea, sigue perdurando hasta nuestros días. Hoy la podemos reconocer en el periodismo amarillista y en las políticas de posverdad. Ya por eso era importante que revisáramos este concepto, ya que como bien decíamos, tenía que ver más bien con esta especie de corrupción que hay en la política también, donde la verdad pasa a ser un secundario frente al efecto que te puede provocar los dichos de alguien, los ataques personales, entre otras cosas, ya que es mucho más mediático que centrarse en los argumentos concretos, ¿ya? En ambos casos, el objetivo es el mismo, desinformar o engañar a las personas de forma deliberada, apelando no a los argumentos, sino a las emociones, o sea, más bien tiene un fin persuasivo, pero ojo ahí, que esa persuasión no se da tanto con los argumentos, sino simplemente con generar o despertar estas emociones como la ira, ¿cierto? El miedo, el temor, ¿cierto? En la población, ¿ya? Si bien es un fenómeno de larga data, el reinado de las redes sociales ha creado un terreno fértil para las noticias falsas o fake news, mientras que para producir una noticia falsa a través de los medios tradicionales se requiere de la acción concertada desde fotógrafos hasta editores, o sea, justamente de la imagen, una imagen que, como siempre se dice más que mil palabras, tiene un efecto mucho mayor y además que si a eso le acompaña una buena redacción, una redacción que también vaya en relación misma a las imágenes, puede provocar un efecto bastante a veces, claro, impactante en nosotros como espectadores. Ya para hacerlo en las redes sociales solo hace falta un teléfono inteligente y una conexión a internet. O sea, por eso ahora es tan fácil que circulen
esta noticia falsa. Ya por eso la invitación es a informarse de todas maneras siempre por distintas fuentes, por distintos medios, y quizá un poco los medios tradicionales, porque si bien quizá a veces concordamos que no siempre son veraces algunos, o más que no sean veraces, tienen el foco en otros aspectos, muchas veces se centra más en la farándula, no tanto en informar, más salvo en los canales como, o los momentos televisivos de la noticia, ¿ya? Pero de todas maneras, siempre es mejor buscar un medio más tradicional para informarse antes que solamente Internet o algún medio no reconocido oficialmente, ¿ya? Porque eso puede generar más bien desinformación, ¿ya? Hoy más del 66% de las personas del mundo posee un dispositivo móvil con conexión a Internet. Por ende, producir noticias, sean estas falsas o no, es tan habitual que muchos cazanoticias reportan directo de sus dispositivos móviles. Esta hiperconexión ha creado un fenómeno nuevo donde nuestra vida digital está compuesta mayoritariamente de quienes piensan como nosotros, creando la llamada cámara de eco digital, ¿ya? Esta idea de la cámara de eco digital, de alguna manera, apunta a que nuestra realidad está siendo, o que nosotros eh, hemos formado una realidad más bien digital, más que muchas veces esta realidad que nosotros vivimos, que nuestra realidad misma en el fondo se ha llevado a las redes sociales, o sea, que estamos demasiado expuestos y creemos todo lo que sucede en redes sociales también. Apunta un poco en esa dirección, ¿ya? Más aún, a pesar de nuestra conexión continua, cuando buscamos información en la red, tendemos a buscar solo aquello que confirme nuestras creencias, guiados por sesgos de confirmación. Eso es bien interesante igual, porque muchas veces, ustedes yo creo que han escuchado que se dice que Facebook tiene cierto algoritmo, o que hay otras redes sociales también, y probablemente funcionan así, ¿ya? Donde uno empieza a buscar cierta información o como que Facebook, por ejemplo, supiera todo lo que a ti te gusta y como que cada vez te trae más publicidad de esos temas o propaganda de eso, y si tú buscas algo, después te sigue apareciendo más de lo mismo, ¿ya? O sea, en realidad pasan probablemente por eso, o sea, que uno recibe aquello que está buscando en el fondo, o sea, hasta tal punto las redes sociales o Internet en general, eh, de alguna manera tiene tantos datos de nosotros que sabe o pareciera saber todo aquello que nosotros queremos o nos interesara, ¿ya? Por eso, y de hecho también muchas campañas publicitarias, o sea, campañas propagandísticas, perdón, claro, han buscado o se han apoyado en esta venta de datos que hace lamentablemente em, algunas redes sociales, por eso tienen que tener mucho ojo cuando aparece esto de política de privacidad, ya porque a veces ha pasado que han habido ventas de información a empresas que en el fondo lo que hacen es saber cómo llegar a nosotros como potenciales consumidores, ya entonces igual tienen que tener ojo cada vez que ingresan a una página o descargan una aplicación, ya porque a veces esas aplicaciones venden esa información y en realidad y está bajo nuestro consentimiento porque nosotros dijimos que sí entregábamos esa información, ¿ya? A veces vale la pena leerse un poco aquello, no solamente poner sí acepto, sino darse ese tiempo de revisar cuáles son las políticas de privacidad de las aplicaciones, de las redes sociales, ¿ya? Bien, es un poco en relación al concepto de cámara de eco digital, esto de recibir también lo que uno mismo busca, también lo recibe, ¿ya? Más aún, a pesar de nuestra conexión continua, cuando buscamos información en la red, tendemos a buscar solo aquello que confirme nuestras creencias, guiado por el sesgo de confirmación, ¿ya? Eso mismo que les decía, también apunta no solamente a ese fenómeno, sino también apunta a la idea de que muchas veces nosotros está tan arraigada nuestra visión sobre la sociedad o sobre ciertos temas, ya que en realidad vamos a buscar más bien, o de hecho, por ejemplo, nuestros mismos contactos muchas veces en redes sociales son personas que tienen creencias muy parecidas a las de nosotros. Entonces, si nos dedicamos solamente o creemos solamente en eso, ya vamos a tener un sesgo de la realidad. Ya es como simplemente tuviéramos a personas que creen igual que lo mismo que creemos nosotros. Y la idea siempre también es la diversidad, ¿ya? Este comportamiento se extrema en el caso de los más jóvenes, para quienes, querámoslo o no, la vida digital cobra tanto más relevancia que la física. Esta es la vía de expresión, comunicación y entretención preferida, o sea,
piensen en ustedes mismos, o sea, cuántas veces, cuántas horas pasan al día frente al computador, frente a las redes sociales, ya ingresando la mayor variedad de redes sociales que hay, pero de todas maneras, cuánto tiempo invierten en eso, igual sería interesante pensarlo. Siendo además entonces la fuente fundamental de información, ¿ya? No es que sea malo informarse por las redes sociales o por internet, sino buscar fuentes más bien confiables. Eso es lo importante, ¿ya? De este modo, las redes sociales crean el escenario ideal para la dispersión de fake news, mutando y reproduciéndose de forma vertiginosa. O sea, esta idea de que la información también circula mucho más rápido. ¿Cuánto más rápido se mueve una fake news respecto a una noticia verdadera? Un trabajo reciente publicado en la revista Science estudió la dispersión de aproximadamente 126.000 fake news en Estados Unidos. Imagínense la gran cantidad de noticias falsas que nosotros quizá hemos leído, ya solamente entre el año 2006 y 2017 a través de redes sociales. La conclusión fue lapidaria. Mientras que una noticia verdadera llega en promedio a 1.000 personas, una fake news llega fácilmente a 100.000 personas. ¿Ya? Esto, ustedes recordarán esta idea de hacerse viral, ¿cierto? De cuando una noticia se hace viral, no es que sea malo eso tampoco, esta idea de que se vaya propagando todo tan rápido, porque puede ser positivo también, a veces se propaga rápidamente cosas bien interesantes, pero lamentablemente muchas veces se ha propagado con esa misma rapidez noticias falsas. Entonces ahí sería un doble problema cuando una noticia falsa además se hace viral, ¿ya? Lo hace entonces en un tiempo menor. Este comportamiento, concluyen los investigadores, se debe a que las fake news explotan la sorpresa, basándose en las emociones, principalmente la ira y el miedo. Ya por eso es que logran llegar a mayor cantidad de población. Al ser tocados emocionalmente por una fake news, necesitamos hacer algo y creemos que al compartirla nos hacemos parte de la solución. O sea, cuando ocurre algún problema, alguna situación en algún país, nosotros a veces creemos que, o quizás dentro de nuestro inconsciente, creemos que al compartirla estamos ayudando a solucionar el problema, cuando eso en verdad no es así porque nos quedamos simplemente detrás de nuestro computador, detrás de nuestras redes sociales. ¿Ya? Es así como al moverse, estas lo hacen resonando en nuestra cámara de eco, remarcando su veracidad. Si todo el mundo lo dice, debe ser verdad. Una falacia, ¿cierto? Aquí nuevamente tenemos otra falacia, esto de esta idea de que porque todo el mundo hace tal cosa, nosotros también, si lo hacemos, significa que estamos en lo correcto. Eso no es así, ¿ya? En las pocas ocasiones que tratamos de validar una noticia, buscamos fuentes externas. Ya aquí hace la misma crítica que le estaba comentando yo de buscar fuentes realmente más bien confiables, ya de darse ese tiempo a veces de buscar al menos en otra fuente extra para ver si realmente lo que se dice es verdad o es una fake news, ¿ya? Que muchas veces pertenecen entonces a nuestras cámaras de eco o peor aún, son fuentes seleccionadas por nuestro sesgo de confirmación. Estas características convierten a la fake news en un fenómeno de comunicación que pueden influenciar nuestra vida de manera brutal. Ejemplo de esto son los movimientos antivacunas o el terraplanismo, que imagino que han escuchado, o sea, esta idea de que la Tierra es plana cuando hay evidencia científica que obviamente que la Tierra tiene esta apariencia, ¿cierto?, esférica, ¿cierto?, ovoidal, por así decirlo, pero más bien esférica, ¿cierto? Por un lado, y claro, y por otro lado las antivacunas, que esta idea de que no vacunarse es mucho mejor porque las vacunas tendrían efectos secundarios. Quizá en algún momento histórico las vacunas sí tenían mayor cantidad de efectos secundarios, pero en la actualidad eso se ha reducido y es mucho menor, ¿ya? Bien, por un lado, negando toda la evidencia científica, las fake news han promovido que las vacunas causan condiciones como el autismo. ¿Ya? Habría que realmente analizar cuánta evidencia hay respecto a esos temas, por ejemplo. ¿Ya? Porque, claro, a veces nosotros nos dejamos llevar por esas falsas creencias. Por el otro, se argumenta que una conspiración mundial nos ha convencido que la Tierra, ¿cierto? Bueno, ahí sale, claro, que la Tierra es redonda. Claro, y supuestamente esa idea que es una Profesor, conspiración. disculpe, ¿Sí? no vemos el PowerPoint. ¿No lo ven? No, Uy, gracias Tabata. Ya pensé, tiene razón, pensé que lo estaba compartiendo. Ya, muy bien. Ahí sí. Gracias, gracias. Sí tienen que avisarme cuando pase eso. ¿Ya? Bien. Después dice, en realidad estoy compartiendo la página web de la tercera, ya que es donde estaba la noticia. Lamentablemente, desde que comenzó el estallido social, las fake news se han apoderado de nuestras redes sociales y lo han hecho apelando a la ira y el miedo.
¿ya? Claro, ahí como esto igual es reciente más o menos esta noticia, habla un poco de este estallido social que hubo el año pasado y claro, justamente también ahí las redes sociales claro, se apropiaron de muchas fake news y estas empezaron a masificarse también en relación a lo que estaba pasando acá en Chile, muchas noticias falsas por ejemplo, a veces de cifras también, de situaciones, de lo que se decía, pero sobre todo más que eso, por ejemplo, cómo reaccionaban, cómo actuaban con cierta violencia los carabineros, por ejemplo, o cierta violencia también algunos manifestantes, que muchas de esas cosas sí probablemente eran verdad, pero muchas otras cosas estaban tomadas solamente desde un ángulo, entonces a través de ese ángulo que se mostraba se veía una verdad o una realidad, es decir, conocíamos parcialmente lo que estaba pasando y se aprovechaban un poco de eso, ¿ya? Y nuevamente apelando a esta idea de la ira y el miedo, ¿ya? Entonces pasan a ser una especie de arma de doble filo también. Entonces así amplifican la exaltación de nuestra sociedad nutriéndose de la indignación provocada por la falta de visión política y de la violencia impune, ¿ya? O sea, estas manifestaciones, que claro, a veces violencia por uno y de los dos lados en realidad, que de alguna manera se aprovechaba de este escenario, ¿ya? Entonces acá en el fondo lo que se dice que nadie gana si queremos lograr el tan anhelado nuevo pacto social que proyecte a Chile a un desarrollo justo, hay que reconocer y descartar las fake news, ¿ya? O sea, se está hablando de que las fake news vienen claro, de alguna manera afectan nuestra forma de ver la realidad, ¿ya? Y de construir en este caso un país mejor, un país más sano dentro de lo que es la entrega de información. Para esto es fundamental resistir la tentación de viralizar todo lo que nos llega, ¿ya? La invitación entonces es a ser más consciente de qué hacemos con la información que nos llega y no ser parte de este círculo vicioso, ¿ya? Particularmente aquello que nos causa emociones profundas, debemos aplicar pensamiento crítico, luchando contra nuestro sesgo de confirmación para salir de nuestras cámaras de eco y así buscar fuentes externas que nos entreguen una mirada amplia, ¿ya? Así daremos un pequeño pero necesario paso para abrir el camino conducente al diálogo, un diálogo que permita corregir las injusticias que nos llevaron a la actual crisis social, sentando las bases para el nuevo Chile, el Chile de todos, ¿ya? Bueno, en realidad claro, igual esta noticia tenía otro trasfondo, o sea, si bien hablaba de las fake news, pero claro, aquí también retomó el tema del estallido social. Bien, eso en relación a lo que nos faltaba ver en la clase anterior. No sé si hay alguna duda, algo que no esté claro hasta acá. La idea es que ahora comentemos un poco rápidamente algunas de claro, algunas reflexiones, algunas preguntas en relación a la noticia que revisamos recién. ¿Ya? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Concuerdan con lo que se dice? ¿Así se comportan las fake news? Eh, ¿Se han parado, se han puesto a analizar un poco cuántas veces hemos sido parte también de este círculo vicioso? Ya, vayamos a las preguntas. Dice, primero, ¿qué conclusiones podrías establecer a partir del titular? ¿Cómo se relacionarán las emociones presentadas con el concepto de fake ¿Eso? news? Si está Sí, proyectando algo, no lo vemos. ya, sí, ahora lo voy a volver a proyectar. Ya. Sí, que si no se pone muy lento. Está lento el computador entonces. Pero igual. Dice entonces, repito, ¿qué conclusiones podrías establecer a partir del titular y cómo se relacionarán las emociones presentadas con el concepto de fake news? Ya el titular era la ira, el miedo y las fake news. A partir de lo que hemos conversado, ¿cómo creen ustedes que se van relacionando estas emociones con esta noticia falsa? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo influyen las emociones? En este caso, o sea, por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, a ver, cuando algo, si tú estás viendo una noticia y esa noticia que dentro del contexto de la fake news, por ejemplo, supongamos esta misma idea de la antivacuna, que uno podría estar a favor o en contra de eso, no es el problema, sino muchas veces cuáles son los argumentos sobre eso. Por ejemplo, supongamos que una persona, supongamos un ejemplo de una madre que está leyendo
una noticia, ¿ya? Y justamente le aparece que las vacunas, por ejemplo, pueden generar tal cantidad de problemas en los hijos, ¿ya? Quizás muchas veces eso mismo puede generar un mayor miedo y que la madre prefiera que su hija, que su hijo no se vacunen, ya solamente por el temor a que tenga algún efecto secundario. Pero sabemos que las vacunas, por ejemplo, ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo en pandemia, ¿cierto? Imagínense que salga una vacuna pronto, ojalá sea así, y que las personas empiecen a difundir que no quieren, que no es bueno vacunarse porque nos van a controlar, nos van a, no sé, quizás cuánta cosa pueden inventar. Y claro, entonces la gente, aún habiendo la vacuna, prefiere no vacunarse. O sea, seguiríamos quizás por cuántos años, quizás por cuánto tiempo seguiría la pandemia si la gente realmente no se vacunara, por ejemplo. ¿Ya? Y si salía la vacuna, y claro, la gente no quisiera usarla. ¿Ya? Entonces realmente pueden ser peligrosísimos, porque imagínense que eso nos pasara, ya específicamente ahora en pandemia, las personas realmente tendríamos mayor cantidad de fallecidos, probablemente mayor cantidad de enfermos, porque ya se descubrió en el fondo que el virus, que el COVID, no, de alguna manera no, claro, no genera esos anticuerpos necesarios como para generar una inmunidad frente al virus, o sea, te puede volver a contagiar, ¿ya? Claro, salvo que estuviera esta vacuna, pero si no la hay, es difícil, ¿ya? Bien, no sé si alguien quiere aportar algo en relación a eso. O a la siguiente pregunta que dice, ¿qué criterios consideras Eh, relevantes? ¿Sí, Tabata? por ejemplo, hace poco Ujú, han empezado a circular estas noticias de que el consumo, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, que el consumo de cloro o algunos detergentes podían ayudar a enfrentarlo y varios estadounidenses, gracias a los dichos del presidente o de otros profesionales, entre comillas, se ujú. intoxicaron. Entonces Cla- no es primera vez que la gente justamente a base del miedo ujú. empieza a consumir cosas para poder sentirse como a salvo o así. Claro, exacto, y eso, claro, eso salió en las noticias también, bueno, y de hecho en las redes sociales eso circulaba, claro, y la noticia salió desmentido, ¿ya? Y estaba pensando sin ir más lejos, por ejemplo, en estas falsas dietas también, por ejemplo, tampoco hay que ser tan extremista, pero, por ejemplo, en las dietas muchas veces la gente como busca bajar de peso, quiere verse mejor, todo lo demás, también hay una apelación a las emociones, y muchas veces se difunden dietas que generan el efecto contrario o no es que sean malas, sino que no son aptas para todo tipo de personas. Entonces te pueden generar, por ejemplo, una persona que hace un tipo de dieta, a lo mejor te puede generar una subida de presión, una falta de azúcar, qué sé yo. Son tantas las cosas que te pueden generar, que eso también ha pasado. O sea, a veces con situaciones súper que a nosotros nos parecen significantes, como buscar una dieta, pero si esa dieta no está ratificada por un nutricionista, por un médico experto, realmente nos puede generar un problema de salud, ya por poner un ejemplo, ¿sí? Bien, después dice, ¿qué criterios consideras relevantes para establecer la veracidad de la información entregada por un texto periodístico? ¿Qué será importante tener en cuenta para que sepamos realmente si lo que estamos leyendo es una fake news o es una noticia verdadera? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su criterio para diferenciar una fake news de una noticia que realmente busca informarnos y no desinformar? Revisar las fuentes. Ya, sí, cierto, eso es crucial, ¿cierto? Contrastar al menos dos fuentes, ya, y ojalá de medios más bien tradicionales, ya, porque quizá los medios tradicionales se demoran un poco más que las redes sociales en entregar la información, pero también la verifican mucho más también, ya. Muy bien, eso es una buena estrategia, ¿sí? Yo Súper, ¿sí? creo Ujú. que igual los medios tradicionales, se podría decir, igual llegasen como a tergiversar, ¿cómo se dice esa palabra? Tergiversar, Tergiversar ¿ya? la información, eso mismo, la información. Entonces igual puede ser que no sea tan verídica la información. Entonces yo personalmente no sé si lo vería de esa manera, pero tampoco sabría cómo verlo para saber si de verdad es una noticia verdadera o si no. Claro, sí, hay que tener mucho ojo y es lamentable, pero gracias Fernanda por el comentario, sí, o sea, es lamentable que esto circule porque muchas veces es con mala intención, o sea, causar miedo, pánico y a veces no se sabe lo que pueden generar en la población, ¿ya? Por eso la invitación es a contrastar en más fuentes, a realmente
ver, por ejemplo, a ver, si me causa mucho, mire, fíjense la misma emoción en esta idea de la ira, esta idea del miedo. Si lo que estoy leyendo me está causando mucha rabia e impotencia, me está dando miedo lo que estoy leyendo, o alguna una de esas emociones, empiezan a cuestionarse. A ver, ¿será realmente verdad lo que me está pasando? De una forma a lo mejor es a partir de las emociones que me provoca aquello que estoy viendo o que estoy leyendo. Cuestionarse primero eso, o sea, a ver, si me está provocando tal cosa, ¿será verdad realmente? Ya voy a revisar en otra fuente para corroborar o cerciorarme, ¿ya? Así que eso podría servir también, o sea, ver las emociones que me está provocando aquello que leo o que veo, ¿ya? Bien, ¿cómo ha influido entonces o permeado este respecto a las actitudes sociales y opinión pública respecto a temas de relevancia nacional e internacional? Se refiere al concepto de política en la posverdad, ¿ya? De cómo ha influido, creen ustedes, esta idea de lo que comentábamos que era la posverdad, este relativismo de la verdad en el fondo. ¿Cómo creen que está presente en la actualidad las redes sociales o la forma en que se comporta la sociedad? O en la opinión que se hacen las personas sobre ciertos temas de opinión social, de opinión pública, ¿ya? ¿Conocen algún ejemplo, además del que yo les di de lo que pasó en la campaña de Hillary Clinton con Donald Trump sobre la posverdad? ¿Qué efectos creen que está generando esta idea de la posverdad? O qué efectos creen que va a provocar de esta verdad media, de donde predomina más bien los efectos, o predomina también esta idea de que por sobre los argumentos lo que se plantean son el carisma o darle a la población aquello que quiere escuchar, pero sin una base, sin un sustento detrás. ¿Qué creen que podría generar en nuestra sociedad si esto siguiera en el tiempo? Y las personas no se dieran cuenta de esto, porque muchas personas no saben que hay todo este trasfondo de la fake news, que hay todo este trasfondo de la posverdad, que es una era donde muchas veces, bueno, las personas igual se están empezando a dar cuenta, o sea, por ejemplo, esta desconfianza en la clase política también responde un poco al descrédito que han caído justamente porque continuamente no han cumplido con lo que prometen o dicen algo y realmente después se retractan o piensan después salen con algo totalmente distinto, ¿ya? Entonces son situaciones que estamos viviendo, ¿ya? Y obviamente la nueva tecnología, eso ha servido muchísimo para propagar este tipo de información, ¿ya? Y claro, y finalmente, ¿qué efectos creen que puede generar las nuevas generaciones? ¿Qué creen que va a pasar si que las nuevas generaciones no son conscientes de esto? ¿O qué podremos hacer para hacerlo más conscientes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que las personas podrían llegar a ser más críticas también con esto? ¿Qué piensan? Yo creo que tienen que, para empezar, siempre estar acostumbradas a respaldar las fuentes, leyendo sobre el tema, buscando, indagando entre bases antiguas. También Ujú, están informados en general, siempre teniendo nociones así como de lo que ha pasado últimamente, por decirlo así, porque todo siempre se termina entrelazando, claro, para que sí, no crean lo primero que ven y siempre tengan como algo, hablen más a conciencia. Por claro. ejemplo, detrás de cada discurso político está relacionada una noticia o algo que pasó recientemente. Ujú, Como lo que está pasando ahora, por ejemplo, gracias a la pandemia hay muchas figuras políticas que se están haciendo campaña y de repente toman una necesidad que ha estado siempre, que se está marcando mucho en la pandemia y con la crisis económica, y son como los salvadores o los que portan la verdad absoluta de cómo enfrentarlo. exacto. Y ojo ahí que eso es... Entonces siento que Ujú, se están tomando de esas cosas como medio populista, exacto, y la clave está en informarnos y darnos cuenta de antes de esas cosas para que después no digamos, oh, no me había dado cuenta, él tiene exacto, razón, ella tiene razón. A eso voy exacto. con este trasfondo. Exacto, gracias Tabata. De hecho, es así, lamentablemente siempre ha pasado. O sea, yo creo que no hay momento, no hay campaña, ¿cierto? Política, por ejemplo, ideológica, donde de alguna manera no se aprovechen de las situaciones que están pasando del momento, de la vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han perdido el trabajo ahora en la pandemia? ¿Cuántas personas han visto reducido sus sueldos? ¿Han perdido un ser querido? Han vivido tantas situaciones extremas ahora en pandemia? Entonces, y además que estas personas se aprovechen de esas situaciones como para hacer propaganda, por ejemplo, o a venir a ser salvadores y las personas lamentablemente, y lo siento, pero lo más probable es que sí les crean, la gran mayoría de la población les crea,
¿ya? Porque eso ha pasado históricamente así y vamos a volver a repetir la historia. Por eso es tan importante que ustedes igual le tomen el peso a las asignaturas de historia, le tomen el peso a las asignaturas de educación cívica, educación ciudadana, le tomen el peso también a estos temas, porque en realidad no sigamos repitiendo lo que ha pasado históricamente no solamente en nuestra sociedad, en la sociedad en general. A nivel mundial siempre ha pasado un poco eso y lamentablemente cada vez es menos confiable lo que nos dicen. Entonces hay que ser más suspicaz, más desconfiado, siempre mirar el otro lado de lo que nos quieren vender, el otro lado de lo que nos quieren decir y por qué, cuál será el objetivo de eso. Ya recuerden que muchas veces prima la búsqueda de poder más que el bien social, el bien común, y eso es lo más lamentable. ¿Ya? Bien, voy a avanzar porque todo esto era repaso, o sea, era más bien lo que nos quedaba pendiente de la sesión anterior. Nos quedan pocos minutos, ¿ya? Yo creo que 5 minutos voy a revisar un poco, al menos voy a leer el texto y lo voy a dejar enunciado para la próxima clase y ahí lo retomamos, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo del texto que les voy a comentar ahora? Ya que después igual lo voy a retomar. Era analizar una editorial, pero de manera crítica, ¿ya? Una editorial pertenece también a un subgénero del diario, del periódico, ¿ya? Pero la idea es que plantean un tema que es la postura también que tiene el diario frente a ese tema. Entonces, lo van desarrollando de manera argumentativa, ¿ya? Entonces la editorial pues bien es un texto de carácter argumentativo, donde se desarrolla una tesis, un tema central, que es un tema generalmente que ha estado en boga en la última semana, el último tiempo, y ese diario, ese medio, quiere dar a conocer su postura frente a ese tema, ¿ya? Recordarles nuevamente a aquellos que no han anotado su nombre, anotarlo en el chat, ¿ya? Bien, quiero que pensemos un poco en esta idea, dice consumo con límites, ¿ya? Ya nos pone en discusión el tema del consumo. De hecho, si no me equivoco, ayer, hoy día, ¿cierto? Comenzaba el Black Friday, ¿cierto? Para que en realidad siempre pasa en el último tiempo. Y vamos a hablar un poco de eso. Ya lo voy a dejar enunciado. Dice, el llamado Black Friday, o día especial de grandes descuentos comerciales, ha arraigado con fuerza las pautas de consumo español en los últimos 5 años. Si bien esta noticia en particular habla de la realidad española, ya en realidad está ocurriendo en todo el mundo. O sea, acá en Chile la gente, cuando se disparan estas ofertas estos días, la gente aprovecha y compra muchas cosas, ¿ya? Lo que en Estados Unidos se consiguió como una solución más o menos imaginativa, para dar salida a los stocks sin vender después del Día de Acción de Gracias. En España se entiende como un día especial de descuentos para captar la atención y el dinero de los potenciales compradores. Es, por decirlo así, el día del gran despilfarro. El Viernes Negro inicia la carrera del consumismo navideño que acaba el Día de Reyes. Bueno, ahora ya no está solamente para la fecha de Navidad, ahora hay Black Friday, no sé, constantemente, ya todos los meses a veces, y que se purga durante todo el mes de enero con la famosa cuesta financiera que sufren las familias. La práctica del Black Friday plantea tensiones económicas y energéticas que hasta hoy las autoridades municipales y estatales no han considerado con suficiente atención. Los pequeños comercios se encuentran, como en el caso de los horarios de apertura, en situación de inferioridad, puesto que no pueden competir con las grandes superficies en la carrera por ofrecer oportunidades. No es obligado, ni siquiera tiene por qué ser razonable compartir una visión idealizada de las tiendas de barrio, pero cierto es que la implantación de un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios económicos, sociales y urbanísticos que convendría analizar. O sea, no solamente hay que quedarse con esta idea de que, oh, nos bajaron los precios, está todo mucho más barato, hay que aprovechar y comprar ahora, si no después todo va a subir. A veces en realidad también están estos falsos precios, o sea, que en las últimas semanas como que subieron los precios y después lo vuelven a bajar, pero en realidad están como al mismo precio y que como estaban antes de que hubiesen hecho esa rebaja muchas veces, ¿ya? El consumo compulsivo, que claro, además esta idea del hedonismo comercial, ¿cierto? Y del consumismo que está existiendo en nuestra sociedad, espoleado por rebajas teóricamente fabulosas, plantea además problemas de defensa de los consumidores, impulsados a adquirir productos que a veces no tienen las debidas garantías o cuyos precios están trucados de inicio, que es lo que les comentaba recién. Y por añadidura, el consumo concentrado y masificado acumula un coste energético, transporte, producción acelerada de artículos que requieren un consumo elevado de energía.
O sea, además, no contribuimos en nada al medio ambiente, no contribuimos en nada a esta, porque esta idea de todo el mayor cantidad de combustible que se consume por el reparto, domicilio y tantas otras cosas. Incompatible con el proyecto a largo plazo de una sociedad guiada por los principios de eficiencia energética y bajas emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Las organizaciones ecologistas han denunciado con insistencia esta contradicción. El fondo de su protesta es razonable y sería un error echar en saco roto sus advertencias. No se trata de mutilar el Black Friday y cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de manera firme y precisa las rebajas interminables para limitar sus efectos indeseables. Por lo tanto, los ayuntamientos de las grandes ciudades, el de Madrid, el primero, tienen la responsabilidad de debatir a fondo las consecuencias urbanísticas, energéticas o sociológicas de la extensión de grandes campañas comerciales. El equilibrio de las ciudades y, por supuesto, el energético, es delicado exponerlo a las consecuencias de una competencia intensiva a la baja de los precios sin un marco regulatorio básico parece una temeridad. Bien, esa era la línea editorial, esa era la editorial que les quería compartir sobre el consumo. No sé si hay algo que quisieran comentar sobre ese tema. Ya lo vamos a comentar mañana en mayor detalle. Ya hoy día vamos a quedar hasta acá, pero no sé si hay alguien que quisiera decir algo sobre ese tema de cómo el consumo ha permeado nuestra sociedad y está mucho más presente en lo que pasa, por ejemplo, en estos días. Ahora mismo, como les comentaba, si no me equivoco, hoy día también estaba en esta idea del Black Friday, de que estaba todo vendiéndose ahora mucho más barato, se supone, y la gente como que, y aprovechando justo ahora, que la gente, muchos de ellos tenían el 10%, entonces están aprovechando que la gente más bien gaste. Y es terrible, ¿no les parece contradictorio, también paradójico si se quiere, y que ahora que estamos en pandemia se sigue incentivando el consumo? ¿No piensan nada sobre eso? ¿Qué podrían decir sobre eso? ¿Qué podrían opinar? Yo creo que más allá de que lo hagan en pandemia o en el tiempo que sea, Ujú, bueno, a la empresa y a todo en este momento le importa vender porque se entiende también que han tenido una baja económica súper importante, no por ujú, justificarla, pero también entendiéndose un poco ujú. como el trasfondo de eso. Pero más allá de eso, yo diría que el tema de la presión que le generan a la gente, porque la gente como que dice, no, es que necesito comprar, es que justo está la oferta, y se condicionan un Ya. poco a eso. Es como un Entonces, círculo la vicioso, idea ¿cierto? del, En el fondo igual. sí, y la Ujú, idea del 10% era como apoyar a la gente que tenía necesidades, pero igual cada persona en este momento está decidiendo qué quiere hacer con su plata. Entonces ujú. encuentro que igual el que de repente tenía esta expectativa pendiente y no tiene una prioridad alimenticia o lo que sea, no una necesidad de un bien básico, lo puede hacer si gusta y puede aprovechar de la situación, obviamente también, así un poco a su Claro, favor. no es por juzgar Entonces, si es con criterio. claro, a las personas, a la sociedad, pero, pero pienso un poco, porque yo hubo un tiempo que trabajaba, antes de que fuera profesor, igual hacía clases, pero en preuniversitario, y me tocó hacer clase en dos extremos de Santiago. Ya en la mañana me iba a hacer clase, bueno, después de mis clases de la universidad, me iba a hacer clases como a la precordillera, donde estaban los sectores más altos de Santiago, las clases más acomodadas, así como casas, así como de 3 pisos, de verdad. Y después la tarde me iba a hacer clase a los sectores como al otro extremo de Santiago, a la comuna de La Granja, de La Cisterna, ¿ya? Y claro, y en la mañana estaba en Lo Barnechea, estaba en Las Condes. Entonces me tocaba ver los dos extremos. Y lo que mayor me causaba, la mayor diferencia, de lo que yo veía, más allá de lo económico, lo material, bueno, aparte del capital cultural también, que era distinto, era que muchas personas que vivían, claro, en la cisterna, en la granja, o en la pintana, no tenían, o sea, quizás las casas eran súper modestas, por así decirlo, pero tenían unos de autos, y tenían algunos hasta como 2 autos fuera de sus casas, o unos autos así súper caros, o muchas veces uno se fijaba, o también he visto televisores que tienen, qué sé yo, de estos plasmas gigantes cuando compran, y uno empieza a cuestionarse el tema de las prioridades de las personas, porque uno pensaría que uno siempre va a privilegiar vivir bien primero antes de tener
bueno, que quizás en ciudades grandes sí tener un automóvil es necesario para trasladarse, ya podemos verlo por ese lado, pero muchas veces el endeudamiento al que se someten muchas personas, y eso pasa a toda clase social, no solamente en las clases más desfavorecidas, sino en la clase media sobre todo y en algunas clases más altas, pero claro, gran parte de la población en Chile está endeudada y esta idea del consumo, en realidad lo único que hace este consumo masivo es generar mayor endeudamiento en la población muchas veces, y pedir todo a crédito y a largo plazo tenemos problemas no solamente en lo financiero, piensen en todos los problemas psicológicos que conlleva la ansiedad de las personas porque, por ejemplo, se pueden ser embargado algún bien, por no poder pagar deudas, por no... Entonces, finalmente es un círculo vicioso esto del consumo, que si nosotros no somos moderados con lo que estamos haciendo, o con lo que consumimos o con lo que compramos, realmente nos puede generar consecuencias negativas para nuestra salud, o sea, para nuestra educación financiera, para nuestra parte financiera, pero también para nuestra salud en general también, entre otras cosas que pueden pasar. ¿Ya? Es un poco para que puedan pensar un poco sobre eso, reflexionar y mañana lo seguimos comentando. ¿Ya? Bien, chicos, gracias por la asistencia, cuídense mucho. ¿Ya? Mañana nos vemos nuevamente, así que eso, que estén muy bien, cuídense, hasta mañana. Chao, chao. Gracias, profesor. Chao, Chao, que esté Chao, bien. Buen día. Gracias. chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, y disculpen No, por chao, el profe, problema de profe. cuídense. conexión. Ya, gracias. Chao, chao. Adiós, profesor. Chao, cuídese. Chao, Valentina. Igualmente.